respuesta al tiro de la pregunta, ¿ya? El tema es que hay veces que hay definiciones que están relacionadas con otras, ¿ya? Entonces, eso es lo que en cierta forma la podría hacer un poquito más complicada, ¿ya? El sábado yo creo que les voy a escribir mañana en la tarde o el sábado en la mañana, para ver si hacemos una o dos clases de ejercicios el sábado, porque normalmente el sábado estamos haciendo clases de 4 a 5 con el electivo y después de 5 a 6 con el común, ¿ya? Entonces quizás podríamos hacer una sola de 5 a 6, pues, para descansar por último el fin de semana, pues igual a esta altura estamos como todos, ustedes en realidad ya les queda tan poco que están como todos así ansiosos y que venga luego la prueba. La verdad es que sí, a mí me tocó darla el 7 y el 8. Que es peor, po. Sí, porque al final es como, digo, no, igual más tiempo para estudiar, pero ya me la quiero sacar de No, encima a en esa realidad altura ya no, la prueba. claro. A esa altura ya no quería estudiar, pues lo que quería es sacar, como dices tú, sacarte la prueba encima y descansar lo más rápido que se pueda. Ojalá los cabros de la ACE no hagan alguna lecera nomás, pues. Que en realidad ahí tienen bien poco apoyo porque todos están como en esa parada de querer salir rápido de la prueba, que no, ojalá no la dilaten más, pues. Es que, por ejemplo, yo el año pasado estaba en cuarto medio, salí de cuarto medio y se la di este año. Y Ya. yo, obviamente, yo me añadí a las protestas, todo eso, por el hecho de que lo veía estaba como en un ámbito de que no, la prueba esto otro, y tampoco pensaba en las otras personas que como yo Claro. habían, como se podría decir, haber estudiado todo el año, habían pagado, pero al final esta prueba que viene es de estos cuartos medios, entonces la decisión en realidad como de las cosas que quieren hacer es de son ellos. más allá de ellos, pues. Claro. Yo ya no puedo hacer si ya soy egresada. Claro, ya te tocó, por así decir, tomar una decisión, po. Claro. Pero el tema es que los cuartos medios de este año igual también segregados y disgregados, porque en realidad nunca hubo una organización mayor producto de la pandemia, no porque los cabros no tengan el poder de organizarse, porque lo tienen. El tema es que la pandemia como que generó el quiebre, ¿ya? Si no, las protestas quizás podrían haber sido mucho más, y en general las protestas lo más seguro es que hubiera sido mucho mayor de lo que se ve, si en realidad hasta ahora yo creo que capaz que hayan protestas en Santiago, sí, es muy probable. Es muy probable en Santiago Centro, no en Santiago, sino que en Santiago Centro. Y como que ahora las protestas son en la Alameda, pues ya no son en la... Ya no son en la Plaza Dignidad. Claro, en la Plaza Dignidad. Ya no la están usando. Igual ahí impactó harta a la pobre gente, pues entonces... Igual yo encuentro que la Alameda es justo entre comillas, porque igual hay kioscos chicos, pero son menos los locales que se han impactado. De hecho, en la Alameda lo que los rodea son los ministerios, po, y ahí es cuando se urgen. Po. Sí, pues, pero al final todas las protestas que se han llevado a la Alameda no logra llegar la gente por los mismos carabineros, Sí, las por los cosas, cordones porque que se preparan mucho como para la Alameda. No sí, es tanto como en la plaza. Claro, la Plaza de Dignidad es un poco más abierto el tema, pues. En cambio en la Alameda tenemos un cordón de carabineros. Es complicado el tema ahí. Bueno, vamos entonces a poblaciones. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver propiedades de las poblaciones y factores que por ende van a condicionar, perdón. ¿Puede que me quede pegado? ¿Me pegué? Ya, sí, perfecto, me pegué pegado. Sí, escríbeme si me quedo pegado, porque de hecho voy a desconectar mi teléfono de la red de la casa. Ahí sí. Pucha, yo he tenido problemas todos estos últimos días con internet en la casa, precisamente porque BTR, temas de BTR. Ya. Bueno, si me pego, me vuelve a escribir, me quedé pegado. De hecho, yo estoy con el ojo casi, ya parezco camaleón, que el ojo se me va para el lado para ver si aparece el letrero. Porque como tengo mi segunda pantalla... No se preocupe. Ya. Tamaño, distribución y factores que limitan el crecimiento de las poblaciones. Ojo ahí con eso. Analizar pequeños datos de crecimiento poblacional que los vamos a ver, ¿ya? Y que lógicamente están determinados por otros factores, como te decía. Aunque eso está como al final de la clase, hay 3 grandes factores que en cierta forma limitan el crecimiento de una población. Pero para ver eso, primero tenemos que ver las propiedades básicas de la población, ¿ya? A ver, las primeras definiciones son esas 4. Ya yo tengo que manejar esas 4 definiciones sí o sí, porque lo más seguro es que no me las van a preguntar directamente, sino que las van a mencionar en el encabezado del ejercicio y no me las van a definir. Entonces yo forzosamente me las tengo que saber, ¿ya? Como que se da que ustedes se las saben,
Entonces, forzosamente hay que saber eso. Población, conjunto de individuos de la misma especie, ya pues, si son de la misma especie se pueden reproducir entre sí, y que ocupan el mismo lugar físico y aparte de eso comparten el mismo tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, Cristóbal Colón o Nicolás Copérnico no pertenecen a la misma población de nosotros actualmente, porque están o estuvieron en otro tiempo, ¿ya? Siempre se definen dentro del mismo tiempo, ¿para qué? Para que se puedan reproducir, ¿ya? Por eso ahí cae la definición de especie. ¿Ya? Todas las especies se pueden reproducir y generar más individuos de la misma especie, ¿ya? Comunidad, conjunto, eso lo vamos a ver la otra semana. Comunidad, conjunto de poblaciones de diferentes especies que habitan en un lugar común y lugar y tiempo en común, por lo cual tienen interacciones entre ellas. Ya, dentro de la comunidad, la principal relación, que las vamos a ver, como te digo, la próxima semana, la principal relación que se da dentro de una comunidad es la competencia. De hecho, aquí se ve claramente, ¿ya? Los pingüinos lo más seguro es que compitan con los lobos de mar o las focas, ¿ya? Precisamente porque comen lo mismo, habitan el mismo lugar en cierta forma, entonces van a tener pequeños roces unos con otros, ¿ya? Y eso en cierta forma va a perjudicarlos forzosamente en ambos sentidos, ¿ya? Dentro de la población no hay depredación, ¿ya? Así puede haber competencia, ¿ya? Aquí también podría haber depredación en la comunidad, hay competencia y depredación. En la población solamente hay competencia, ¿ya? Así que ojo ahí, de hecho todos estos pajaritos en cierta forma compiten por espacio, por capacidad reproductora, por alimento, etc. ¿Ya? Hábitat, el lugar físico del que tanto estamos hablando acá, lugar físico que ocupa una especie, ¿ya? En este caso sería el hábitat ártico, lo más seguro que sea ese. Y aquí viene la palabra más difícil de todas, ya la definición más compleja, que vendría a ser la de nicho ecológico, ¿ya? Nicho ecológico apunta esencialmente al conjunto de variables y condiciones en las cuales una especie se desarrolla, ¿ya? Es medio complicada la definición, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más simple. De hecho, la clave está en lo que sigue después, incluyendo su rol en la comunidad. Y ahí está la definición de nicho ecológico, dentro de comunidad, ¿ya? El nicho ecológico es la función que va a cumplir la especie. Muchas veces la función se define dentro de la estrategia alimentaria, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, el pingüino que come peces, por lo tanto es carnívoro. Esa sería su función, ser un carnívoro, carnívoro de primer orden, de segundo orden, ahí depende, ¿ya? Las plantas, por ejemplo, su función, su nicho ecológico, es ser productores, porque producen materia orgánica a través de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, el nicho ecológico siempre apunta a esto, si es herbívoro, si es carnívoro, si es productor, si es descomponedor, ¿ya? Por lo tanto, el nicho ecológico es la función y normalmente esa función está determinada por la estrategia alimentaria, qué es lo que va a comer, ¿ya? Así que ojo con eso. No, dudo que te lo vayan a preguntar directamente, que te vayan a decir ¿cuál es la definición de nicho ecológico? No, eso normalmente ya no entra así en la prueba, sino que va a entrar en el encabezado del ejercicio, ¿ya? Y por ende se va a presumir que ustedes ya lo saben. Entonces ahí hay que tener cuidado porque cuando lo esté leyendo, ya en mi mente tengo que empezar a procesar la definición, ¿ya? Por último, si es muy complicado o lo recordaste o lo memorizaste solo por el momento, trata de escribirlo. Si total la prueba la podéis rayar, por más tú que ya sabes cómo dar la prueba en cierta forma, ¿ya? Eso. Vamos con la primera propiedad de las poblaciones. Y de hecho esta es la primera propiedad. ¿Por qué? Porque gran parte de las propiedades, las otras, van a depender de la densidad de esta, ¿ya? La densidad es como la propiedad más importante en ese sentido, ¿ya? La densidad se expresa como la cantidad total de individuos o el número de individuos dentro de una unidad de área en superficie terrestre, ¿ya? O volumen. Y si es volumen, va a ser en el mar, pues en los océanos, ¿ya? Bueno, no solamente en los océanos, puede ser un lago, puede ser un río también, ¿ya? La densidad poblacional puede aumentar o disminuir y por ende, normalmente se simbolizan, aquellos que aumentan la densidad poblacional, aquellas propiedades que aumentan la densidad poblacional con un signo más, ¿ya? Así que de hecho lo vamos a marcar al tiro para que no se me olvide. La natalidad, por ejemplo, se simboliza con el signo más. ¿Por qué? Ahí no se va a ver. Ahí ya presumo que ahí sí se va a ver. ¿Por qué? Porque quiere decir que está agregando individuos a la población, ¿ya?
Por lo tanto, son más individuos, en ese sentido, la natalidad, ¿ya? Natalidad más la mortalidad, todo lo contrario, va a ser simbolizada con el signo menos. La inmigración, que es cuando llegan individuos a la población y por ende aumenta la densidad poblacional, también es más. Y la emigración se simboliza con un menos. Vamos a notar lo que es la menos, ¿ya? Porque la inmigración forzosamente involucra la pérdida o la salida de individuos, ¿ya? Vamos a colocarlo ahí más al lado porque si no, no se entiende mucho, ¿ya? Por lo tanto, esto lo vamos a tratar de simbolizar, ¿ya? Natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. Siendo la natalidad algo que suma, junto con la inmigración, van a aumentar el número total de la población, y la mortalidad y la emigración lo van a reducir, ¿ya? Entonces, lógicamente, ahí se van a perder individuos. ¿Cuántos se van a perder? Dependiendo de cuántos se vayan por emigración o cuántos se me vayan a morir, ya sea por una enfermedad o por desgaste fisiológico, que también puede darse porque los individuos se van haciendo viejos, ¿ya? Depende de la población directamente. ¿Ya? Ahí no es tan específico, o sea, perdón, tan general para todos. Va a depender esencialmente de las características de la población. ¿Cómo medir la densidad? Normalmente la densidad se va a medir por la cantidad en, lógicamente, una determinada unidad de área o volumen. Por ejemplo, aquí dice 20 leones en 50 hectáreas, 40 cebras en 30 hectáreas. ¿Cuál de las dos poblaciones es más densa? ¿Ya? Es muy sencillo, aunque dudo que les pidan hacer el cálculo. Aquí lo único que tienen que hacer es la división, pues 20 dividido 50 y 40 dividido 30. El número más alto va a ser el número más denso. Así de sencillo, ¿ya? Recuerda que en química, por ejemplo, cuando calculan densidad, calculan gramos dividido, o la masa en realidad, dividido el volumen, ¿ya? Aquí es como lo mismo, la masa vendría a ser la cantidad de individuos y el volumen o el área vendría a ser el divisor, ¿ya? Entonces, en este caso, 20 en 50, lógicamente te va a dar un número 0, tanto, ahí no soy tan matemático como para ver cuánto da, pero 40 dividido en 30 me va a dar 1, tanto, ¿ya? Entonces, lógicamente, las cebras van a ser una población mucho más densa que la población de leones, que ya me está indicando que son menos en número en una superficie aún más grande, ¿ya? Por lo tanto, la densidad se puede calcular. Como te digo, no creo que les pregunten cómo calcularlo, ¿ya? Porque no es tan específico en ese sentido. En las pruebas de biología normalmente no se hacen cálculos. El único, entre comillas, cálculo podría ser el ejercicio de genética, ¿ya? Pero todas las otras son preguntas pues, de materia, no cálculos, ¿ya? Ahí se ve, pues. De hecho, ahí está, pues, por Dios. La densidad de leones es de 0,4 leones, ¿ya? Y la densidad de cebras es de 1,33 cebras. Por ende, como este número es mayor, el de las cebras son más densas, la población de cebra es más densa que la población de leones, ¿ya? Ojo con la densidad, porque de aquí para adelante todo depende de la densidad, todo depende del número total de individuos, ¿ya? Salvo 3 propiedades que te voy a mencionar, como te digo, más adelante, ¿ya? Y que en realidad esas 3 están relacionadas entre sí, no están relacionadas con la densidad. Vamos entonces a la siguiente. Voy a borrar sí, los signos máses que le puse. ¿Sí? Y pasemos a la siguiente, que también, lógicamente, como buena propiedad, depende de la densidad. Y este es el patrón de distribución, ¿ya? ¿Cómo se organiza la población? ¿Cómo se ordena físicamente la población? ¿Ya? Corresponde a la forma de distribución espacial, ya sea en el área o en el volumen, dependiendo ahí de la población, si es terrestre o es marina, ¿ya? Y lógicamente se organizan, de hecho eso no lo anoté, lo vamos a anotar aparte. Ahí sí. Normalmente la organización de la población es en base a la distribución de recursos. Y ahí me faltó lógicamente el tilde en la O de distribución. Ahí sí. Entonces vamos a depender directamente ya en cómo se van a organizar los recursos, ¿ya? Dependiendo de cómo se ordenen los recursos, yo voy a tener 3 patrones de distribución. Lo vamos a ir anotando al tiro. Cuando tengo muchos recursos, y los recursos son abundantes, ¿ya? Muy sencillo, recursos abundantes, abundantes, ahí sí, ¿ya? Cuando los recursos son abundantes, normalmente el modelo es al azar, ¿ya? ¿Por qué? Porque donde yo caiga parado, voy a obtener recursos.
Recursos, ¿qué define recursos? Recurso puede ser alimento, puede ser agua, puede ser cueva o espacio para hacer nido o camas, ya también eso se considera un recurso. Machos o hembras disponibles para establecer la reproducción también se considera como un recurso en cierta forma porque hay competencia por él o por ello, ¿ya? Por lo tanto, todo esencialmente lo que genera una competencia dentro de la población se define como un recurso. El recurso más común es el alimento, ¿ya? Que normalmente siempre escasea, siempre es poco, y las poblaciones siempre tienen la tendencia a pelear por el alimento, ¿ya? Incluso dentro de la misma población, estamos peleando por el alimento, ¿ya? Y el patrón al azar, ¿ya? Normalmente se establece cuando hay muchos recursos, hay recursos abundantes, donde yo me coloque voy a obtener recursos, ¿ya? Entonces no es problema porque la competencia es muy baja, ¿ya? Por ejemplo, aquí dentro de estas tres figuritas, la A, la B y la C, el patrón al azar sería el A. De hecho, la vamos a anotar al tiro ahí, azar, ¿ya? Y lógicamente hay recursos abundantes, y si quieren podemos completar ahí con poca competencia. No va a alcanzar, pero no anotamos nada. Cuando el patrón es al azar, hay poca competencia. Entonces, como hay poca competencia, porque el recurso es abundante, nos genera un gran problema en la población. Ahí está. Ahí me quedo afuera la APO, pero es competencia, ¿ya? El patrón agrupado o agregado es todo lo contrario, ¿ya? Lo más seguro es que aquí los recursos sean escasos. Como son escasos, tengo que entrar a pelear por los recursos, alimento, puede ser agua, como te digo, hembra o macho disponible dependiendo de la especie, ¿ya? Escasos. Y como son escasos, hay mucha competencia, ¿ya? Por lo tanto, normalmente la población, las especies, se ordenan de acuerdo a donde esté el recurso. Lo más seguro es que el recurso aquí está muy distanciado de este grupo de acá. Entonces, es mejor acercarse a donde se encuentre y ahí viviremos, ¿ya? Entonces, el B sería el patrón agrupado. Agrupado. Y lógicamente el agrupado es porque hay alta competencia. De hecho, todo ahí, todo ese grupito de pelotitas verdes están peleando, supongamos que es alimento, están peleando por el alimento disponible, ¿ya? Alta competencia. Vamos a ordenarlo ahí un poquito. Ahí. Ya, entonces el azar y el agrupado normalmente son fenómenos completamente contrarios, ¿ya? Uno ocurre porque hay hartos recursos, el azar, ¿ya? El modelo al azar, por lo tanto la competencia es baja. La competencia alta, lo más seguro es que sea un modelo agrupado o agregado, ¿ya? Y eso es porque los recursos son escasos. Y rara vez se da el patrón C, pero se da, particularmente en los vegetales que tienen poca capacidad móvil, ¿ya? Este es el famoso uniforme o regular, o regular o uniforme, como parece ahí. Uniforme, modelo uniforme. ¿Cuándo se da el modelo uniforme? Cuando los recursos son intermedios. No escasean, pero tampoco abundan. Ya estamos ahí justo en la mitad, ¿ya? Entonces, recursos intermedios. Y por ende, la competencia también es intermedia. No hay necesidad de mucha competencia, ¿ya? De hecho, lo más seguro es que nosotros aquí todos estos puntitos puedan coexistir uno con otro, pero si uno se acerca un poquito más al otro, ahí sí va a establecer la competencia. Entonces, es mejor mantener una relación, una separación apropiada, por así decirlo. Por lo tanto, aquí tenemos competencia intermedia, si quieren le colocamos. Competencia media. Para no escribir intermedia, sino ahí sí que no me va a entrar el texto. Competencia media. Entonces, las poblaciones, los individuos dentro de una población, este factor depende directamente de la densidad, porque si hay poca densidad, lo más seguro es que el modelo sea al azar. ¿Ya? Hay hartos recursos, somos pocos, disponemos de hartos recursos, poca competencia, ¿ya? Pero cuando somos muchos individuos, ¿ya? La densidad poblacional es alta, lo más seguro es que la competencia también lo sea, ¿ya? Y tengamos que vivir muy cercanos a la obtención de ciertos recursos en particular, que como te digo, normalmente en los casos tiene la tendencia a ser el alimento, ¿ya? Puede ser también, como te digo, agua, puede ser reproducción, puede ser hembra disponible, macho disponible, cuevas para poder guardarme, esconderme, pueden ser nidos, espacio para hacer nidos, etc. ¿Ya? Y lógicamente el C está ahí al medio,
¿ya? Lógicamente, si está al medio, el patrón es uniforme, la competencia es media, los recursos son medios, ¿ya? No abundan, pero tampoco escasean, ¿ya? Así que esta definición del patrón de distribución está directamente relacionada con la densidad de la población, ¿ya? A mayor densidad, normalmente más competencia. Y si hay poca densidad, lo más seguro es que también sea poca la competencia. Y la competencia va a determinar si el modelo es al azar, es agrupado o es uniforme. Así que es bastante importante la definición de competencia en este caso, ¿ya? No sé si te quedó más o menos claro. Hasta aquí llevo dos propiedades, la densidad y los patrones de distribución, nomás que son dependientes de la densidad. Sí, profe. Sí, me queda claro. Perfecto. Ya, le voy a sacar fotos, sí, porque no lo tenía tan completo. ¿Ya? De hecho, para poder explicar, trato de cómo dejarme algunos espacios para poder rayar ahí en el PPT. Y lo otro es que tengo que borrar para pasar a la siguiente. Ahora, normalmente este es el más difícil. ¿Ya? Dentro de los factores que dependen de la densidad poblacional, el modelo agrupado, los patrones de distribución son como los más difíciles, porque hay que relacionar tres cosas. Hay que relacionar la densidad, siempre la densidad va a manejar todo esto. Hay que relacionar la competencia y la densidad normalmente son proporcionales, ¿ya? Matemáticamente hablando, en un gráfico. Si la densidad sube, lo más seguro es que la competencia también suba, ¿ya? Entonces, por eso digo que son directamente proporcionales. No así con los recursos, ¿ya? Los recursos son inversamente proporcionales a la densidad y por ende a la competencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí también más recursos es porque hay pocos individuos. Pocos recursos es porque son muchos los individuos y por ende la competencia también va a ser alta. Así que ojo con esas relaciones matemáticas, que es lo más común que les lancen con estos ejercicios, porque estos ejercicios tienen la tendencia a ser tanto en el módulo común como en el electivo, ser lo último. ¿Ya? En el módulo común esta es la pregunta 16 y la pregunta 15. 16, 15, 16 o 17, una de esas tres. ¿Ya? Pero es una sola, así que tampoco es para preocuparse mucho. En el electivo, ahí van a entrar fácilmente unas 3 o 4 de estos. Ya, más la que me hicieron en común, son 5, entonces no es poco. ¿Ya? En el electivo, como que siempre hay que rellenar con algo y le piden preguntas a organismos y ambiente. Entonces siempre sacan preguntas de poblaciones, de comunidades. Así que ojo con eso. Ya, vamos. Lo que yo recuerdo es que me hicieron una pregunta, o sea, la que me acuerdo en realidad, me hicieron la pregunta que era como, me plantearon una situación y era tipo, por ejemplo, ¿qué era? Si era parasitismo o esa materia comensalismo y la esas vamos a ver la otra cosas. semana. De hecho, esa materia es lo mismo, son puras definiciones. Yo tengo que saber qué es el parasitismo, punto. Si yo sé lo que es parasitismo, lo más seguro es que la respuesta me salga al tiro. ¿Ya? De hecho, lo que podríamos hacer para el sábado, por ejemplo, si es que la gran mayoría quiere conectarse para hacer clases de ejercitación el sábado, voy a tomar ejercicios de esa materia, ya de comunidades, precisamente como para generar la necesidad, por así decirlo, para que vayan podamos tener la clase bien la próxima semana, ¿ya? Pero sí, esas preguntas sí son clásicas, siempre lanzan una. Porque mi profe cuando pasó esta materia, por ejemplo, nos decía más fácil de aprendernos, era como lo que usaba el más y el menos, que por ejemplo en la competencia era en menos. Menos y en el parasitismo ¿cómo se podría decir? Que es más menos. Sí, pero la palabra que se beneficiaba a uno más que el otro, era como eso. Entonces era como, de hecho, se me hizo más fácil así. Ocupa esos dos términos. El más es beneficio. El menos es perjuicio, porque se está perjudicando. Y el cero, que también se puede dar que una especie sea cero, por así decirlo, con otra, porque es neutra, como que le da lo mismo tenerla o no tenerla. ¿Ya? Y ahí aparecen varios ejemplos de que utilizan el cero, que en realidad son como dos relaciones que utilizan el cero dentro de su definición. Pero la gran mayoría ocupa el beneficio, que es más, o el perjuicio, que es menos. Pero sí, esa es otra materia que la vamos a ver la próxima semana y precisamente la vemos en la última clase para que la tengan relativamente fresca, porque esa materia entra sí o sí, siempre. ¿Ya? De hecho, en el módulo común no es tan posible que le lancen una pregunta, pero en la parte lectiva por lo menos 2 o 3. Entonces, de poblaciones 3 y de comunidades 3 más, yo te tengo justo en la parte final, pues de la pregunta 70 a la 80 normalmente es de esta materia. ¿Ya? Ya, pues, vamos con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que son unos clásicos, ¿ya? Relativamente sencilla. La tasa de natalidad son la cantidad de individuos que nacen
en una unidad de tiempo. Puede ser un día, un mes, un año, etc. ¿Ya? Normalmente en nuestra especie se utiliza el año como unidad de tiempo. ¿Ya? De hecho, la tasa de natalidad, si se la pedimos al Ministerio de Salud, o más que al Ministerio de Salud, hay que pedírselo al Ministerio del Interior, porque ellos son los que están a cargo del registro civil, y ellos son los que llevan esa estadística. Hay que pedírsela al INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? Por eso es tan importante los datos estadísticos que entrega el INE, y por eso es tan importante que un censo, por ejemplo, sea bien hecho, que fue el condoro que ocurrió hace un par de años atrás, cuando el censo se hizo mal. ¿Ya? Y por ende afectaba la estadística y los bonos y un montón de cálculos que se realizan que son de vital importancia. Pues no era solo por molestar nomás, y ahí efectivamente el dato estadístico no puede ser mal entregado. ¿Ya? La tasa de natalidad entonces es justamente la cantidad de individuos que nacen, ¿ya? No que se gestan, sino que nacen, porque podría tener abortos espontáneos y eso no entran en la tasa de natalidad, ¿ya? De hecho, ni siquiera entran en la tasa de mortalidad porque no se consideran vivos estadísticamente hablando, matemáticamente hablando, ¿ya? Biológicamente ahí ya tenemos que entrar a discutir la definición de vida, ¿ya? Número de nacimiento, entonces, por cada 1000, bueno, aquí se pueden usar 1000, a veces se utilizan más, ya dependiendo, normalmente usan 1000 acá en Chile, así que yo por eso me colgué con la definición de 1000. 1000 individuos de la población por una unidad de tiempo, ¿ya? La natalidad es un factor que aumenta la densidad, por lo tanto la natalidad, ahí me faltó, Profe, ¿ya? me espero un poquito que tengo que ir a abrir la puerta. Sí, dale, yo te espero. Ya. Para que puedan hacer. O sea, yo sé que, por ejemplo, tengo varios chicos que son de primero, de primero a tercero medio, ¿ya? Pero yo sé que tú das la prueba ahora, pues. Entonces, si quieres hacer ensayos, te voy a dejar los ensayos de ciencias completos que tenemos nosotros, que son, en este caso son de biología, porque tú das biología electivo, ¿no es cierto? Sí. Ya, te voy a dejar, creo que tengo 3, pero parece que un colega me iba a subir el cuarto. Entonces voy a ver si que tengo los 4. Si no, te agrego 3 nomás, porque estoy seguro que sí hay 3. Creo que los agregué, no me acuerdo bien. Bueno, lo voy a revisar, pero se los voy a dejar en el Classroom, precisamente para que estén haciendo ejercicio estos días, ¿ya? Y en base a eso, por ejemplo, me puedan hacer preguntas de algo que no entiendan, ya que creo yo que a esta altura es más cómodo eso, tapar los hoyitos que quedaron, así es, y aprender todo de cero. Sí. Ya, vamos Muchas entonces. gracias. Tasa de mortalidad, sí, no te preocupes. Tasa de mortalidad, todo lo contrario a la tasa de natalidad. Ya la tasa de mortalidad corresponde a la cantidad de individuos que van a morir o que mueren en realidad durante lo mismo, una unidad de tiempo específica. Ahí puede ser un día, un mes o un año. Por ejemplo, con la estadística del COVID la están haciendo diaria. ¿Ya? Después eso hacen un compilado semanal, un compilado mensual, un compilado anual. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ahí tienen distintos índices de mortalidad. ¿Ya? Muchas veces, ¿cómo se presenta el dato? ¿Ya? Porque pueden decir, chuta, hoy día tuvimos una tasa de mortalidad altísima, pero en realidad la tasa del día, no la tasa de la semana. La semana quizás un día se disparó con respecto a lo otro y no es tanto. Ya tiene una desviación estándar quizás muy alta. Ahí hay varias variables estadísticas que pueden complementar el dato. ¿Ya? Tasa de mortalidad, entonces, individuos que nacen, perdón, que no nacen, que mueren ya en una unidad de tiempo. Y por ende la mortalidad, al contrario de la natalidad, disminuye en la densidad poblacional. ¿Ya? Por lo tanto, otra vez aquí tengo un factor que en cierta forma depende de la densidad o que hace depender a la densidad poblacional. Pues la natalidad la va a aumentar y la mortalidad la va a disminuir. ¿Ya? Símbolo más para la natalidad, símbolo menos para la mortalidad. Y en base a estas dos tasas, ya la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, aparece el patrón de sobrevivencia. Y el patrón de sobrevivencia me indica cómo podría proyectar, en cierta forma, la vida total de una población específica. Por ejemplo, en el ser humano, ya nosotros tenemos la tendencia en los países, pese a que somos tercermundistas, nosotros igual tenemos una relación tipo 1. Más encima utiliza la AFP, por ejemplo, cuando se va a jubilar las personas a los 60, 65 años, le hacen el cálculo con 120 años.
¿ya? Lógicamente eso es irreal, porque yo no conozco a nadie de 120 años y no creo que tú tampoco conozcas a alguien de 120 años, ¿ya? Con suerte 90, 95, quizás 98, así, pero así ya un caso muy aislado, pero no 120. Con Entonces, suerte 95. 95 podría ser a lo más, pero nunca 120 años, ¿ya? Ahora, en base a eso, yo puedo tener 3 tipos de patrones de sobrevivencia, ¿ya? Vamos a tener especies que en realidad los humanos somos mamíferos, y los mamíferos grandes, que miden más de 1 metro, se definen como mamíferos grandes, más de 1,5 metros, perdón, y de 1,5 metros hacia abajo se definen como mamíferos pequeños, ¿ya? Los mamíferos grandes tenemos la tendencia a tener un patrón tipo 1 y nuestra vida, ¿ya? Porcentaje máxima de esperanza de vida del 0 al 100, porque es un porcentaje, tenemos un porcentaje muy elevado, ¿ya? Nos morimos a distintas edades, sí, pero la gran mayoría de los seres humanos tenemos la tendencia a morirnos desde los 70 años en adelante, por así decirlo, ¿ya? Entonces tenemos una proyección de vida relativamente alta, ¿ya? En comparación, por ejemplo, con los pajaritos, con los gorriones o con algún pajarito pequeño que mientras van naciendo, nacen 5, a los par de días mueren 2, ¿ya? Muere uno primero y después al tiempo muere otro. Y asimismo se va repitiendo el ciclo. Entonces como que del nido completo se muere la mitad, la otra mitad no se muere, repite el ciclo, ellos se reproducen, la mitad nace, la mitad muere, o sea, sobrevive, la otra mitad se muere, etc. Entonces tienen un tiempo o una vida en realidad constante, ¿ya? Lógicamente esto siempre va a ser inversamente proporcional porque es muerte, pues. Tarde o temprano nos vamos a morir y eso debe ser así, si es parte de la vida biológica, ¿ya? Y los tipo 3, ¿ya? Son los individuos que, por ejemplo, nacen explosivamente, tienen muchas crías en un principio y la gran mayoría, si es que no el 90%, muere, ¿ya? Aquí hay ejemplos crueles, por ejemplo, muy, muy crueles. Las tortugas de mar, por ejemplo, las tortugas de mar colocan entre 100 a 120 huevos en un hoyito en la arena, eclosionan las tortuguitas chiquitas, nacen, ¿ya? Salen de la cáscara del huevo y llegan al mar 2 o 3, pues, y la otra simplemente se las comen los pájaros, quedan a mitad de camino. Entonces tienen muchas crías, pero lamentablemente son pocas las que sobreviven. Y esas pocas repiten el ciclo, ¿ya? Entonces por eso crecen mucho en un principio, pero después también disminuye abruptamente la cantidad de individuos, ¿ya? Aquí siempre tenía chicos que me daban ejemplos de películas, pues, por ejemplo, en la película El Buscando a Nemo, en Nemo, el papá de Nemo tenía un montón de hijos, pues, y al final sobrevivió uno solo, ¿ya? Entonces ahí tendría un buen ejemplo. Nemo fue el único sobreviviente de un cardumen de como 100 pescados distintos, o sea, pececitos, en realidad hermanitos pececitos, ¿ya? Los mamíferos grandes se definen, si te dije que los mamíferos grandes se definen del 1,5 metros hacia arriba, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, elefantes, vacas, que aseguramos en cierta forma la sobrevivencia de la cría por un tiempo relativamente prolongado. Incluso hay crías que sobreviven casi hasta alcanzar la etapa reproductiva. Entonces, con mayor éxito llevamos la reproducción, porque tenemos una guagua, por así decirlo, que la criamos hasta una edad bastante avanzada, casi para que se salga, tenga hijos y él ya repita el ciclo, ¿ya? Entonces, por eso es que en cierta forma los tipo 1, ya nosotros tenemos ese comportamiento, los tipo 1 aseguran la sobrevivencia por mucho tiempo, ¿ya? En realidad como que radica por eso, el cuidado parental, ¿ya? Los pajaritos también tienen cuidado parental, pero hasta cierto punto. Después como que las mamás pajaritos dicen, ya, pues váyanse al nido. Si yo también quiero vivir, pues una cosa así. Los árboles no me gustan mucho como ejemplo porque no son tan dinámicos, pero sí igual podría ser porque ellos ponen muchas semillas, por así decirlo, o tienen muchas semillas, y lo más seguro es que una o dos nomás engendren un árbol completo, pues, y ese árbol repita el ciclo nuevamente, ¿ya? Patrones de sobrevivencia entonces dependen directamente de la mortalidad y la natalidad, y eso también a su vez depende de la densidad poblacional, ¿ya? Ahí están Profe, definidos. se pegó. Me quedé pegado. Ahí va a aparecer ligerito, me va a salir el mensaje. O quizás ya me despegué. ¿Me despegué o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo pegado? Sigo pegado. Sigo pegado. Ahí sí, dice conexión inestable. Ahí sí, profe. Ahí volví. Perfecto. Qué bueno que me avisáis porque por lo menos así paro la explicación, po. ¿Ya?
Ya, mayor tasa de mortalidad entonces en las etapas tardías, el tipo 1, viven mucho tiempo en resumidas cuentas. El tipo 2, la probabilidad de morir es constante a cualquier parte o en cualquier momento de la vida del pajarito, no solo el pajarito, aquí también podemos tener mamíferos pequeños como los ratones, por ejemplo, ¿ya? O los conejos, que tienen un montón de crías y también van muriendo porque las van cazando. Y la mayor tasa de mortalidad se da en estadios. Estadio es lo mismo que decir estados, ¿ya? O etapas. Normalmente en zoología se habla de estadios, ¿ya? Estadios tempranos de desarrollo. Siempre digo de estadios y hago la referencia porque una vez un chico me dijo, profe, se equivocó en escribir. Y no, pues no es que esté mal escrito, sino que se habla de estadios. De hecho, si tú lo buscáis en la Wikipedia, lo más seguro, y te salga con mucha referencia, te va a decir que estadio es la etapa de desarrollo de un embrión. Y de hecho, ahí está definido. Por lo tanto, estos tienen muchas crías y van muriendo muchos también a una edad muy temprana. Es súper cruel, por así decirlo, porque se mueren siendo niños, ¿ya? Son pocos los animales que tienen este comportamiento, pero sí los hay. Como te decía, la tortuga de mar, los peces, donde no se asegura en cierta forma el cuidado parental. Ya cuando no hay un cuidado parental, lo más seguro, las moscas también tienen otro ejemplo ahí, ponen muchos huevos y también así van muriendo. ¿Ya? Otras dos clásicas, la migración. La migración, muy sencillo, movimiento de individuos dentro de una población. ¿Ya? Ahora hay dos tipos de migración. La migración que ingresa individuos a la población y la migración que saca individuos de la población. Cuando la migración ingresa individuos, estamos hablando de inmigración. ¿Ya? Este suma, es como la tasa de mortalidad, perdón, es como la tasa de natalidad. Se considera como un más, ¿ya? Suma individuos. Y si tengo una población que pierde individuos producto de la emigración, se consideraría como la tasa de mortalidad. ¿Ya? Entonces se simboliza con un menos. ¿Qué podría considerar aquí dentro de la migración? Normalmente las migraciones ocurren para mejorar la condición de vida, la calidad de vida, ¿ya? Y de hecho eso también se aplica a nuestra especie. De hecho, si nosotros tuvimos una gran cantidad de inmigrantes que ingresó a Chile, fue producto de que ellos creían que aquí en Chile se vivía relativamente bien, tranquilo, en condiciones relativamente o mucho mejores a como ellos vivían en sus países originalmente, ¿ya? Entonces, por eso es que entraron a Chile en cierta forma y aumentaron el número de la población, pues eso es normal, ¿ya? Normalmente si hay emigración, uno sale del lugar en donde vive, es porque o hay mucha competencia, ¿ya? En el caso de una población de animales o en las plantas, no puedo hablar de migración porque ellas no se mueven, no son dinámicas en ese sentido. Normalmente los animales cuando hay una masa emigrante es para evitar la competencia o en su efecto para adaptarse de mejor forma a otro ambiente, ¿ya? Que también puede darse. El mejor ejemplo ahí son los pájaros, ¿ya? Las aves, como tienen la capacidad de volar, tienen una capacidad migratoria alta, ellas vuelan y se van moviendo en distintas regiones para evitar el frío, ya como que el frío las va persiguiendo y ellas están arrancando en cierta forma del frío. Entonces, que no quieren tener un desgaste fisiológico producto de la temperatura, no tener que complicarse con la temperatura, ¿ya? Entonces, lógicamente, ellas migran para irse a una condición ambiental un poco mejor, ¿ya? Y por competencia que también puede darse, puede ser que haya mucha competencia en un sector y digo, no, ya basta, aquí no hay tantos recursos, me buscaré mis recursos en otro lado, ¿ya? Por lo tanto, la migración se considera negativa, ¿ya? Y porque la población, aparte de perder individuos, también pierde acervo genético. Entonces, esos genes se van de la población y si la población queda muy reducida en genes, podría estar condenada a la extinción también, porque aquí va a sonar medio aberrante, pero si yo me quedo con un macho y una hembra, y ese macho y esa hembra se cruzan y son los únicos de la población que quedan, chuta, los hijos van a tener que cruzarse con los padres forzosamente para aumentar de número, ¿ya? Entonces, y más encima de eso me va a llevar a que los genes se me van a empezar a repetir. Y si no hay mutaciones, lo más seguro es que vaya a haber una mutación tarde o temprano, porque los genes van a tener la tendencia siempre a ser los mismos. Y cuando hay una baja recombinación genética, es muy factible que haya una mutación. ¿Qué es lo que le pasa a los virus, por ejemplo? La misma cadena de ARN o ADN duplicándose miles de veces, es lógicamente que una se altere, ¿ya? Aquí podría pasar lo mismo. Entonces, ¿es bueno tener individuos nuevos en la población? Sí,
porque enriquece genéticamente la población y podría hacer que esos genes sean más aptos para una futura, un futuro, no sé, pues, medio adverso, ¿ya? Un cambio climático, podría ser también una enfermedad, una pandemia, etcétera, ¿ya? Migraciones entonces, movimiento de individuos, positivos como la inmigración o negativos como la emigración. ¿Ya? Y todo esto dependiente de la densidad poblacional, porque si no hay mucha densidad poblacional, lo más seguro es que no haya migración en general. La población se encuentre bien, ¿ya? Está bien distribuida, tiene un patrón al azar relativamente simple, ya no hay competencia, y como no hay competencia, vivimos bien. Pues cuando empieza a aumentar la competencia, es que empieza a tener más emigración. Siguiente, crecimiento poblacional. Ya, y aquí es donde empezamos ya en cierta forma, romper un poco el esquema de la densidad, aunque el crecimiento sí depende de la densidad y mucho, ¿ya? El crecimiento poblacional corresponde al cambio en el número de individuos que presenta la población. O sea, la población va a ir variando, ¿ya? Y va a ir variando en número dependiendo de si los recursos son óptimos o no lo son. Si hay mucha competencia, si hay mucha migración, ¿ya? Si entran o salen individuos, me va a alterar el número y también cómo me estoy ordenando, ¿ya? Así que en cierta forma todo lo anterior viene a caer aquí en el crecimiento de la población. Entonces corresponde al cambio en el número de individuos que presenta la población a través del tiempo, por lo tanto depende directamente de la densidad poblacional, ya está directamente relacionado con ese factor que vimos al principio. La tasa de crecimiento poblacional depende, aquí está, incremento del número de individuos por unidad de tiempo. Y de hecho aquí podemos ver el crecimiento poblacional de la población del mundo, o sea, de nuestra especie a nivel mundial, entre el 1650, que es cuando comenzó más o menos la revolución industrial, y hasta la proyección hacia el 2050. ¿Ya? ¿Por qué es una proyección? Porque no estamos en el 2050, todavía falta. Ahora, después de la primera revolución industrial, empezamos a asegurar recursos nosotros como población. Industrializamos, empezamos lógicamente a presentar mayor cantidad de recursos y a ordenar el buque en cierta forma, a manejar ciertos recursos, a asegurarlos también. Y como los empecé a asegurar, ya gran parte de la población disponía de un número de recursos relativamente constante. Cuando eso pasa en una población, la población tiene la tendencia a aumentar en número, ¿ya? Y se pega como un despegón, ¿ya? De hecho, aquí creció bastante la población, no mucho si la compara con el último siglo, pero sí creció bastante. Y progresivamente fue aumentando, 1800 aumentó también, 1850 volvió a pegarse un despegue, porque ahí comenzó el estudio de ciertas enfermedades, no de todas, pero ya se explicaban gran parte de los funcionamientos de las enfermedades. 1900 volvemos a despegar y el gran despegue, y no despegó mucho en realidad porque ocurrieron las guerras mundiales, ¿ya? Y el gran despegue viene después del 1950. ¿Y por qué viene después del 1950? ¿Ya? Yo sé que esta parte puede ser media latosa porque tiene una parte de historia. En 1950 se comenzaron a comercializar los primeros antibióticos. Los antibióticos se desarrollaron antes de la Segunda Guerra Mundial, pero masivamente se comercializan desde el 1948, 1949 en adelante. Y sabiendo cómo funciona un antibiótico y en cierta forma las bacterias se encontraron con que la humanidad era capaz de dañarlas, ¿ya? Y dañarlas y detener las enfermedades que habían diezmado la población anteriormente, la humanidad se aseguró los recursos y se mandó el despegue, ¿ya? Porque ya no había nada que la limitara en número, pues al no haber enfermedades no había de qué preocuparse en cierta forma. Y lógicamente nosotros vivimos nuestra era dorada en cierta forma desde el 1950 hasta el 2000, en realidad un poquito antes, hasta como el 1980. Después empezaron a aparecer estas enfermedades como que ahí aparecen las teorías conspiranoicas, ¿ya? Por ejemplo la del SIDA. El SIDA es una enfermedad que aparece en 1980, que por 10 años no se sabía cómo funcionaba, fue un caos, nadie sabía si tenía o no tenía SIDA, solo sabía que se iba a morir si tenía SIDA, ¿ya? Y lógicamente eso después con el tiempo han aparecido teorías que dicen que la cura del SIDA está, pero que en realidad o han muerto al creador o está guardada bajo 7 llaves, etcétera, 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 ¿ya? Porque en cierta forma las enfermedades, y eso está comprobado, las enfermedades o las infecciones, ¿ya? O las afecciones diezman o no diezman, evitan que la población crezca abruptamente, ¿ya? Entonces, en cierta forma, esta pandemia que hemos vivido este año, ¿va a limitar el crecimiento poblacional? Sí, ¿ya? Y son fenómenos normales.
¿ya? En cierta forma. Lo que pasa es que son muy adversos porque nosotros en cierta forma también vivimos en una era en donde tenemos el remedio, por así decirlo, para casi todas las enfermedades, la gran mayoría, ¿ya? O por lo menos las terribles que eran las bacterianas y que diezmaron a la población mundial por mucho tiempo, como la peste negra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, del 1950 para adelante, ¡pum!, nos mandamos un despegue, pero abrupto, ¿ya? Y lógica, de hecho, ahí se ve exageradamente el ejemplo de un aumento excesivo del crecimiento poblacional, muy común en Asia, por ejemplo, de que ya no crecen para el lado los asiáticos, crecen para arriba, pues en todos los países asiáticos normalmente se ve así. Ya, y aquí es donde vienen tres factores bien particulares con respecto a la tasa de crecimiento poblacional. ¿Cómo crece la población? Una población puede crecer con esta línea que en cierta forma es logarítmica, ¿ya? Que crece así como muy rápido, y otra que en cierta forma crece y después como que se mantiene constante en el tiempo. Y esa la vamos a explicar al tiro, ¿ya? A ver, hay que definir tres cosas primero. El potencial biótico, la resistencia ambiental. Estos son tres propiedades de la población que no son dependientes de la densidad, ¿ya? Olvidémonos de la densidad poblacional ahora, ya no nombramos cosas que dependan de la densidad. Al contrario, pueden hacer que la densidad aumente, ¿ya? Y la última, la capacidad de carga, ¿ya? Entonces vamos viendo la más importante, o la que a mí me gusta más, que es la del potencial biótico. El potencial biótico es la capacidad innata que tiene la población para aumentar, ¿ya? Y con un máximo nivel de reproducción si las condiciones ambientales son óptimas. ¿Qué es el potencial biótico? Más sencillo o más simple, es la capacidad de reproducción. ¿Qué tan rápido se reproduce la población? Y eso es un factor genético, no lo puedo alterar, siempre va a ser así, y es una constante, ¿ya? Siempre y cuando la condición ambiental sea óptima. Por ejemplo, yo no puedo pretender que nosotros como especie, la especie humana, ya pueda tener 4 crías o 5 crías de forma normal, ¿ya? Pues existen personas que tienen trillizos, quintillizos, octillizos, ahí como el Apu de los Simpsons, pero son casos fortuitos, ¿ya? Lo normal es que en la especie humana, cada 9 meses nazca una sola cría, ¿ya? Y eso tenga más o menos un tiempo de amamantamiento, de cuidado inicial de aproximadamente un año y medio, ¿ya? Eso en condiciones, por así decirlo, biológicas normales. Lógicamente nosotros pensamos y cuidamos más tiempo a los hijos todavía, ¿ya? Pero el potencial biótico nuestro es ese, ¿ya? Entonces, en cierta forma, una pareja de nuestra especie está bloqueada de tener más hijos como por 2 años, ¿ya? Entonces no crecemos mucho, en cierta forma no crecemos rápidamente, en comparación a una población de conejos, por ejemplo. Yo tengo una pareja de conejitos, esos conejitos se reproducen y a los 3 meses, si es que 3 meses, 4 meses, van a tener 20 crías de un viaje, así que no son 15 o 20 crías, ¿ya? Entonces su potencial biótico, su capacidad de reproducción es súper rápida, en corto tiempo. Y lo más seguro es que se va a demorar, ¿cuánto? Un mes antes de volver a reproducirse la pareja de conejitos iniciales y volver a tener la misma cantidad de crías, ¿ya? Entonces el potencial biótico de los conejos o de los ratones, por ejemplo, también es súper alto, ¿ya? Y eso es una capacidad, por eso el dicho, se reproducen como conejos. ¿Por qué? Porque es directamente relacionado a la capacidad reproductiva genética de la población. Por ejemplo, las ballenas. Depredar ballenas como los japoneses, por ejemplo, es muy malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de que su número es poco, su capacidad reproductora, su potencial biótico es bajo. Entonces, una ballena se reproduce cada cuánto, cada 5 años, si es que 2 años, no, 2 años diría que es poco, 5 años sería como el promedio normal, una ballena azul, ¿ya? Y más encima tiene un tiempo de gestación de 2 años la cría. Para nacer se demora como 18 meses aproximadamente. Entonces tienen una cría cada 5 o 6 años y se demora casi 2 años en nacer, pues entonces lógicamente no van a aumentar mucho en número. Y si la empiezo a cazar y sin control, lógicamente voy a diezmar el número o la densidad de la población se va a ir reduciendo, ¿ya? Entonces, el potencial biótico es la capacidad de reproducción, ¿ya? El máximo que puede alcanzar la reproducción y, como te digo, eso es innato, está directamente relacionado con la capacidad genética, ¿ya? No sé si te quedó clara la definición de potencial biótico, porque esa definición es clave, no solo porque a mí me guste. Más o menos sí, más o menos no. Entonces, mira, el potencial biótico, dime nomás. Profe, se quedó pegado.
¿Me quedé pegado? ¿Me quedé pegado? De hecho, no me aparece aquí que tu micrófono. Ahí sí. Conexión inestable. Su conexión de internet es inestable. ¿Debo tener algún programa que me debe estar chupando la Ahí internet? volvió, profe. Ahí volví. Ya. Te preguntaba si tenía alguna duda con el potencial biótico. No, profe. ¿Qué sería el potencial biótico en este gráfico? Clarito. Sería la línea naranja. ¿Ya? ¿Qué tan rápido crece la línea naranja? Y la línea naranja siempre va a crecer o con esta forma de J o con esta forma como de S, ¿ya? La línea punteada. Entonces voy a tener solo dos posibles líneas para crecer, por así decirlo. ¿Ya? Resistencia ambiental. ¿Qué es la resistencia ambiental? Se entiende como las condiciones que el ambiente va a poner para evitar que la población aumente. ¿Ya? Por ejemplo, depredadores. ¿Cuántos depredadores disponibles hay para esos dos conejitos que recién crucé? Si hay muchos zorros, lo más seguro es que se van a comer a casi todos los conejitos que nacieron. Entonces la población, pese a que tiene un potencial biótico de crecimiento rápido, no lo hace porque tiene muchos depredadores. ¿Ya? Entonces, eso se considera como una carga ambiental, como que está asociado al ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, el conejo, si ya, por ejemplo, hay pocos depredadores, pero hay poco pasto disponible, ¿ya? El conejo se va a morir de hambre, entonces, por más que ellos se reproduzcan rápido, no van a poder sobrevivir a la etapa adulta y no se van a reproducir, por lo tanto, su potencial biótico también va a estar limitado. ¿Ya? Entonces, la resistencia ambiental, perdón, lo que hace en cierta forma es limitar a la población. ¿Ya? Puede estar asociado a la cadena alimentaria, como te decía, productores, el productor, el alimento del conejito, o el depredador del conejito, como también podrían ser fenómenos ambientales, mucho frío, mucho calor, sequías, un desborde de un río, aunque eso normalmente son eventos fortuitos, ya una erupción volcánica, un terremoto, por ejemplo, que son muy difíciles para una población de animales ya poder predecirla. Ya es virtualmente imposible, pues de hecho nosotros sentimos más o menos que hay una erupción volcánica, pero no estamos 100% seguros, y con el terremoto es virtualmente imposible predecirlo, pues simplemente sabemos cuándo viene, a lo más el celular nos manda un aviso un par de minutos antes nomás, pues, pero no más que eso, ¿ya? Por lo tanto, la resistencia ambiental, como te digo, es la barrera que pone el ambiente para evitar que la población crezca. Ya puede ser alimento, puede ser un depredador de la población, puede ser una condición ambiental. Y la última es la capacidad de carga. Y normalmente la capacidad de carga está asociada al límite geográfico. ¿Ya? Es el número promedio de individuos de la población que el ambiente puede sostener bajo un conjunto de determinadas condiciones. En español, a ver, tu sala de clases, por ejemplo, cuando tú ibas a clases, tu sala de clases tenía un aforo, ya que está tan de moda el término aforo, tenía un aforo de 45 alumnos. No podían haber más, porque era ilegal, por así decirlo, y si había menos, si usted en algún momento tuviste menos alumnos o hubo menos de 45 alumnos, el colegio buscó algún alumno para meterlo ahí. Ya tarde o temprano se rellenó el cupo. Si no se llenó, porque el colegio no consiguió a nadie. ¿Ya? La capacidad de carga sería el número máximo de alumnos que hay por sala, 45 alumnos. ¿Ya? En ese caso, en una población de una especie, en el medio ambiente, no puedo determinarlo fácilmente, porque, por ejemplo, no sé, todos viven en el lago Yanquihue, los peces viven en el lago Yanquihue. Entonces, en cierta forma, la capacidad de carga va a estar determinada por el volumen del lago Yanquihue. Ya es muy difícil que el lago Yanquihue, que es un enorme lago, se llene de pescado. Ya es muy difícil. ¿Ya? Por lo tanto, ellos no van a tener una limitante por el factor geográfico, ¿ya? O el volumen del lago. Posiblemente tengan una limitante por la resistencia ambiental, quizás hay mucho depredador que reduce el número, o su potencial biótico es bajo, ya pese a que no existan estas otras limitantes, que también puede darse, tengan pocas crías. Pero en el caso de un pez, no, pues los peces se reproducen masivamente, entonces lo más seguro es que sea algún depredador que se lo está comiendo en este estudio imaginario. ¿Ya? Entonces la capacidad de carga es el límite máximo de individuos que hay en el hábitat de la población. ¿Ya? Y como te digo, un número entre comillas imaginario, porque tampoco puedo decir, no, este prado da para 45 vacas. No, bueno, da así. ¿Ya? Estos tres factores están directamente relacionados entre sí. ¿Ya? Cuando se establecen, yo empiezo a formar el patrón de crecimiento poblacional. Los patrones de crecimiento poblacional, que son estas dos curvas que veíamos aquí, que aquí están juntas,
La línea continua sería en la curva J, que está acá, curva J, o crecimiento exponencial. Y la línea prepicada, dime. Me puedo esperar que de nuevo están tocando la puerta y estoy Sí, sola. no, sí, yo te espero, no te preocupes. Yo te espero. Activar la grabación. ¿Qué te decía yo? Que las curvas o patrones de crecimiento poblacional que se calculan con estos tres factores que están aquí, ¿ya? Son crecimiento exponencial y crecimiento logístico. El exponencial, la curva J, es la línea continua que estaba acá, ¿ya? Y la curva prepicada, por así decirlo, es la curva que está acá, la curva S o crecimiento logístico, ¿ya? Entonces yo tengo poblaciones que crecen súper rápido, casi sin límite, como las bacterias, por ejemplo, agotan los recursos y se mueren así de rápido también, ¿ya? Y después repiten el ciclo de nuevo, vuelven a crecer súper rápido, agotan todos los recursos y vuelven a morir de nuevo. Se regenera el ambiente y vuelven a crecer otra vez y así. Como que es lo único que pueden hacer. Crecen abruptamente hasta agotar los recursos, ¿ya? Se caracteriza por comenzar lentamente para luego incrementarse bruscamente, como te decía, cuando el número de individuos reproductores aumenta en cada generación. Lo más seguro es que aquí el potencial biótico sea súper alto y se reproduzca muy rápido, ¿ya? Al punto en que agotan los recursos. El mejor ejemplo aquí tienen las bacterias, las moscas, por ejemplo, que crecen así súper rápido, ¿ya? El crecimiento logístico, la curva S, como que la especie es un poquito más inteligente en el sentido de que crece súper rápido o puede crecer rápido, pero tiene la tendencia a no hacerlo, como que regula su capacidad reproductora. Entonces crece moderadamente y cuando llega al límite de agotar los recursos, ¿ya? Y al límite de la capacidad de carga que el ambiente puede tolerar, o sea, el máximo, se mantiene justo en la raya, justo por debajo de la raya. Si crece un poquito, lo más seguro es que mueran una cantidad de individuos que me genera el espacio para volver a mantenerme constante de nuevo por debajo de la capacidad de carga, ¿ya? La capacidad de carga siempre se va a dibujar como esta línea paralela al tiempo, ¿ya? En donde la población va a tratar de mantenerse idealmente, de hecho aquí se ve, idealmente por debajo de la capacidad de carga o constante a la capacidad de carga, pero no sobrepasarla. Porque si sobrepasa la capacidad de carga del ambiente, lo más seguro es que la población tenga la tendencia a extinguirse, ¿ya? Porque estoy agotando los recursos más de la cuenta. Nosotros como especie humana todavía no llegamos a la capacidad de carga máxima del planeta Tierra, pero estamos como por aquí, pues, ya estamos llegando a la capacidad de carga, ¿ya? No todos los hábitats son habitables o han sido habitados en la Tierra. ¿Ya? Lo más seguro es que cuando sean habitados esos pocos espacios, ahí estemos en la capacidad de carga y ahí ya simplemente, si pasamos ese número, el planeta va a sufrir un daño que posiblemente sea irreversible en el sentido nuestro, porque hay otras poblaciones o otras especies que van a sobrevivir pese a que nosotros nos hayamos condenado a nosotros mismos, ¿ya? Como población. Luego de un crecimiento exponencial, crecen así, inicialmente como esta, pero al principio nomás, las poblaciones tienen la tendencia a estabilizarse. Se estabiliza ahí, se mantiene constante, lo más seguro es que siempre sea por debajo de la capacidad de carga para no extinguirse, ¿ya? En un tamaño máximo o bajo el que puede sostener el ambiente. Entonces, se establecen este tipo de estrategias, ¿ya? El estratega R es el exponencial, ¿ya? Y el estratega K, ¿ya? Es el logístico. Siempre es así, ¿ya? ¿Qué ejemplo? Vamos a dar el ejemplo al tiro. Ahí está. Un estratega R que tiene un crecimiento exponencial, crece súper rápido hasta agotar los recursos, tiene muchas crías, tiene un tiempo de maduración de crías súper rápido, ya crecen al tiro, las mosquitas chicas están casi al día, casi listas para reproducirse, ¿ya? Se reproducen tempranamente y tienen prácticamente un nulo cuidado parental. Pues vuelvo a repetir ahí el ejemplo de la mosca, es bien bueno. La mosca mamá pone los huevos y se va, pues, no vuelve nunca más, ¿ya? Patrón de crecimiento J, o sea, se comporta como este gráfico de acá, muy rápido crecen, ¿ya? Y el mejor ejemplo son bacterias y moscas. Ahí me faltó en realidad bacterias y moscas. Algunos peces también tienen, por ejemplo, este pez chiquitito, ¿cómo es que se llama? La anchoa, la anchoveta, ya que son la anchoa en realidad. Las sardinas, ya hay otro ejemplo de estratega R. Ya, el krill, ya que el que come las ballenas, por ejemplo, que es definido como casi como plancton, es estrategia R.
¿ya? Ellos crecen muy rápido y generan una masa abrupta de individuos. Viene la ballena y se come prácticamente el 90% de los krill que nacieron recién, ¿ya? Entonces también mueren muy rápido. Entonces no alcanzan a agotar la capacidad del recurso. Los estrategas K, a diferencia del estratega R, tienen pocas crías. Sus crías maduran lentamente porque normalmente hay cuidado parental, hay un papá que las cuida y en cierta forma asegura la reproducción. Entonces el tiempo de reproducción es tardío porque viven con los papás mucho tiempo, ¿ya? Y por eso el cuidado parental ahí está asociado intenso. Es intenso porque el tiempo de maduración es lento, ¿ya? Aquí no hay cuidado parental, por lo tanto, como no hay cuidado parental, prácticamente maduran súper rápido y se pueden reproducir casi al tiro, ¿ya? Para repetir el ciclo de nuevo. Su crecimiento es logístico, los estrategas tipo K, o sea, como el gráfico que está aquí, por debajo de la capacidad de carga, vuelvo a repetir ahí, si lo sobrepasan, van a agotar los recursos rápidamente, entonces hay como que volver a por debajo de la capacidad de carga. Y el mejor ejemplo, ojo aquí, ojo, 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 mamíferos pequeños, por debajo del 1,5 metros, ¿ya? Los mamíferos grandes no se definen como estrategas K, ¿por qué? Porque su etapa de reproducción, pese a que es tardía, es lenta y todo lo que tú quieras, muchas veces su extensión de terreno geográfico no es alto, ¿ya? No es relativamente alto, o se mueven en terrenos geográficos muy específicos, como la ballena que está limitada al mar, ¿no? Jamás la ballena va a salir del mar a menos que evolucione, pues ya sería otro tema. Y nosotros, ojo ahí, ¿dónde podríamos calzar? Normalmente la pregunta en la prueba nunca nos van a hacer esa pregunta, porque el ser humano no calza como una estratega R o como una estratega K. Él es un estratega, por así decirlo, independiente, y esto es una particularidad de nuestra especie. Como pensamos, somos incluso capaces de modificar el ambiente a nuestro beneficio. Y el mejor ejemplo de eso son los iglús. O sea, hace tanto frío que yo, claro, no puedo modificar el ambiente, pero soy capaz de acostumbrarme a ese ambiente extremadamente frío y vivo en un iglú, ¿ya? Entonces, el ser humano es capaz de adaptarse a todos los ambientes, porque de alguna forma se busca la vida, por así decirlo, para subsistir en ese ambiente por muy adverso que sea. Y eso es porque posiblemente hubo en algún punto específico de nuestra historia evolutiva muchísima competencia, ¿ya? Y esa teoría, por así decirlo, está más o menos comprobada en el sentido de que nosotros competimos con los neandertales, ¿ya? Y los neandertales lamentablemente perdieron la competencia y se extinguieron, ¿ya? Y nosotros posiblemente los llevamos a la extinción, el Homo sapiens. Somos muy crueles como especie. Matamos a nuestros propios primos, por así decirlo, ¿ya? Y eso, pues, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. Ahí están, poblaciones vimos hoy día, vimos algunas de las propiedades, aquí no están todas porque si no sería más largo. Crecimiento poblacional, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, en realidad como que todo esto depende de la densidad poblacional, menos el potencial biótico, que estas son estas tres propiedades independientes, que sí hay que tener cuidado con ellas porque se relacionan entre sí, solo entre sí, potencial biótico, capacidad de carga y resistencia ambiental. Y con estas tres se generan estos patrones de crecimiento y se genera la estrategia de sobrevivencia, ¿ya? Sea estratega R o estratega K, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Ignacia? No, profe, ninguna. Me quedó súper clarito. Ya, entonces le vamos a dejar un ensayo para que se entretenga el fin de semana, como mínimo. Ya. No, como te digo, tengo 3, entonces voy a dejarlo en el Classroom, si es que ya no los dejé, porque ahí voy a verificarlo al tiro, porque si no, capaz que me olvido, ¿ya? Ya, profe. Bueno, ahí yo le voy a escribir para ver si nos conectamos el sábado. Pues ahí quizás varíe la hora, pero yo creo que sí, nos vamos a conectar. Por lo menos yo estoy en la casa, no tengo ni un problema. ¿Ya? Ya, Ignacia, nos vemos. Cuídate. Chao, profe, que esté bien, que tenga una muy buena Navidad. Igualmente, que lo pasen muy bien. Nos vemos. Chao, Chao, profe. chao.